Buenas, ¿cómo les va? Estamos otra vez en la columna y le agradezco al canal que podamos hacer una vez por semana esta columna de opinión que generalmente trae siempre alguna respuesta de los vecinos, y le recuerdo que también va directo grabado, pero va por el canal, por la vía de Monte TV y también por YouTube, así que usted lo puede buscar por fecha en ADN por YouTube. Hay un tema que todavía hoy sigue repicando, que es un tema institucional, que todo el mundo está hablando, que es un derivado de una cuestión política, la verdad, menor para mi criterio, que es el enfrentamiento que hubo en las sesiones ordinarias. Ustedes saben que el 1 de marzo se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, y la Constitución dice que el presidente de la Nación tiene que concurrir a la Asamblea Legislativa, que está formada por los senadores y diputados nacionales, para dar una visión y un discurso relacionado con las acciones políticas, administrativas, ejecutivas del año en curso y del que viene, digamos. Esto es una cosa que es tradicional, que se ha hecho siempre. Algunas veces, ya el año pasado, en la primera que hizo el presidente Milei, se hizo un show. El presidente, como buen rockstar que es, una estrella de rock, hizo toda una parafernalia, no habló donde correspondía, hace un show. Bueno, esto no es lo importante porque está en su derecho de hacerlo, y aparte la gente que lo votó, que es en realidad lo que hay que respetar, la voluntad popular, lo votó sabiendo lo que votaba, o creyendo que sabía lo que votaba, pero al menos en su personalidad no nos extraña que haga estas cosas. En la de este 1 de marzo, que pasó hace unos días, tuvo la particularidad que la mayoría de los senadores y diputados de la oposición no fueron por varias causas. La Constitución no dice que es obligación que los legisladores vayan. ¿Tendrían que ir? Para mi criterio sí, tendrían que ir. Yo fui, a mí me tocó ser diputado de la Nación y fui, era Menem presidente hace muchos años, y bueno, me tocaba estar, por supuesto, como legislador de la Nación. Me guste o no me guste lo que decía. La verdad que había algún murmuro, le cuento, había murmullos en ese momento, cuando el presidente Menem, que es el que me tocó a mí, decía algunas cosas que no gustaban, y no pasaba de ahí. Tampoco el presidente dejaba su discurso, y ningún presidente dejó su discurso que yo me acuerde, salvo Milei, para contestarle algún grito o alguna opinión de algún diputado. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Conviene hacerlo? No. Porque si todos los legisladores lo interrumpen al presidente, el presidente, en vez de una asamblea para escuchar su plan de gobierno, o cómo está el Estado en ese momento, o lo que propone para este año en curso legislativo, tendría que contestarle a cada uno, no hay discurso. Pero al presidente le gusta esto, ya empezó rompiendo una tradición bastante interesante, que es no permitir el acceso libre del periodismo acreditado. Hizo lo mismo que hacía Cristina Kirchner, que tanto criticó, y Fernández. El presidente Milei puso las cámaras y las dirigía exclusivamente donde a él le convenía. Cometió para mí una falta de protocolo institucional, que es no disimular su rabia, lo mismo había hecho Cristina con Fernández, no disimular su rabia con su vicepresidenta. Prácticamente no la saludó, no la miró, no se ajustó al protocolo, no saludó correctamente a los legisladores que fueron a esperarlo a la explanada del Congreso de la Nación. Y después cometió otro error institucional, que para mí es un error que no debería cometer, porque es no entender el Estado republicano, que es colocarse a una altura distinta a los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados. Y esto, que parece una anécdota, es importante.
Es importante porque justamente la razón por la cual le vaciaron el recinto y la mayoría de los legisladores no fueron, fue porque él desprecia a los legisladores, porque los insulta permanentemente, porque les ha dicho ratas, corruptos, casta, bueno, lo que ustedes quieran, y habrán escuchado que le dice el presidente a los legisladores. Y los legisladores decidieron no ir, y por varias razones esta vez. Porque no esperó el turno legislativo de un día y nombró un día antes que empiece la asamblea ordinaria de inicio para nombrar 2 jueces por decreto. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Lo que sucede es que lo tendría que haber hecho en un tiempo prudencial, mucho antes, porque estando el Congreso reunido, que ya está en sesiones ordinarias, no puede nombrar jueces por decreto. El último caso que hubo parecido fue el de Macri, que los nombró por decreto, los nombró a los ministros de la Corte a 2 por decreto, y ni bien se iniciaron las sesiones ordinarias, mandó los pliegos que el Senado aprobó y hoy son ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, estas son las causas, entre otras, por las cuales se provocó un vaciamiento y no fueron la mayoría de los legisladores. El error institucional que hablaba, que es importante porque es entender qué piensa Milei del sistema democrático, es que él se puso no en el mismo escritorio, en el mismo nivel que los presidentes de las cámaras, de diputados y de senadores, sino que se puso en otro nivel. Se puso adelante, cosa que no corresponde porque tanto el Senado como diputados son elegidos de la misma manera democrática y por el voto popular que el presidente, y la verdad que en el sistema tripartito que nosotros tenemos de gobierno hay 3 poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. El legislativo y el ejecutivo tienen la misma representatividad, o sea, el ejecutivo tiene que ejecutar, pero los votos que tiene el presidente son los mismos que tuvieron los legisladores. Es más, si sumamos la representación de los legisladores, ya lo hemos dicho en esta columna, es mayor que la del presidente, porque los legisladores representan a todos los partidos políticos que fueron a la elección. Le han sacado 5% de votos, o le han sacado el 23% de los votos, como sacó el presidente Milei en la primera vuelta. Entonces, esto ya generó un tema institucional y un tema político, y si a esto le tenemos que sumar que hubo un enfrentamiento entre un funcionario contratado por el gobierno, este joven Caputo, no tan joven, tiene 40 años ya, que parece que es el que maneja los resortes de muchas cosas en el gobierno, con Karina Milei, que es la hermana del presidente, y es el entorno. Y bueno, ya hubo ahí una discusión desde el palco. Él empezó a gritarle al diputado Manes, porque el diputado Manes lo había interrumpido al presidente, le había pedido que hable del CryptoGate, de la estafa con esta moneda virtual y de los jueces nombrados por decreto un día antes. El presidente cometió el error, para mí, institucional, de contestarle con gracia, con broma, de faltarle el respeto inclusive, porque le dijo que no entendía nada, que no entendía la inteligencia artificial, que era neurocientífico pero no pasaba nada por su cabeza, algo así. Y la verdad que fue un show. Y lo que a mí más me preocupa, bueno, Manes consiguió algo político que no esperaba, que se hable de esto y que no se hable de lo que había que hablar, o que no se hable, por ejemplo, de lo que pensaba Cristina Kirchner, y se fue en la anécdota, esta anécdota que se va a ir diluyendo en estos días, pero que lo que a mí me preocupa, por eso doy esta explicación, que lo que tendría que haber explicado el presidente, qué es lo importante, lo demás es una anécdota, la discusión de un funcionario con un diputado, podemos llevarlo adelante, va a haber una denuncia que se está efectivizando, podemos decir que los diputados no pueden ser, dice la Constitución, molestados por el ejercicio de su función ni por sus dichos, cosa que me parece bien, porque para eso es un parlamento. Bueno, ¿fue un acto de patotero? Sí, fue un acto porque este hombre Caputo
lo salió a buscar al diputado Manes y lo increpó, se le acercó amedrentándolo, y según una testigo presencial que le estaba haciendo un reportaje del diario Clarín al diputado Manes, lo que le dijo es que le iba a que todavía no me conoces, te voy a echar todo el Estado encima, te voy a perseguir. Manes le dijo, no te tengo miedo, vos tampoco me conoces a mí. Bueno, un entredicho. Tampoco fue tan grave, digamos, para mi gusto. Sí es grave que se olvide la razón de la discusión. O sea, porque el efecto de este entredicho entre el diputado y el funcionario contratado por el presidente, porque no tiene un cargo fijo, tiene un contrato de locación millonario, pero tiene un contrato de locación, vas a saber por qué motivo, que depende de la Secretaría General de la Presidencia que tiene Karina Milei. Sí es importante que no pase desapercibido y que no se caiga el motivo de la discusión, como repito, que fue el tema de la estafa. Y a esto me quiero referir. La introducción la hice para ponernos en contexto, porque lo estamos viendo en los medios de comunicación y en las redes que está vigente esta discusión. Pero la verdad que el presidente o es un estafador o es un ingenuo que cree que sabe de lo que dice que sabe más, que es de economía y de estas monedas virtuales, y la verdad que o no sabe, porque la verdad que la estafa se hizo, o él es parte de la estafa, o él o alguno, como están las denuncias en la justicia, cobró para que esta gente lo convenza al presidente de que tenía que decir lo que dijo. Entonces, esto es lo grave. O es un estafador, cosa que por el momento yo me reservo la opinión porque está en manos de la justicia esto. Yo, para mí, creo que en muchas cosas es un estafador. Por ejemplo, en lo que dice, es un gran mentiroso. Ahora vamos a justificar lo que digo. O realmente su expertise, su especialidad, que es la economía, y esta economía digital, etérea que hay por medio de internet y demás, esta forma de crear monedas, que él ya había sido consejero de una, que tampoco le fue bien antes de ser presidente y panelista de televisión, o no sabe. Dios mío, si es que sabe de economía como dice que sabe con esto que le pasó, o realmente es un estafador. Sí sé que es un mentiroso, y lo digo desde mi posición. ¿Por qué? Otros pueden pensar otra cosa. Yo pienso que es un mentiroso. Por ejemplo, dio 2 o 3 mentiras. Dijo que había un acuerdo cerrado con el fondo, que todavía no está. El mismo día de la Asamblea Legislativa, que él decía que hay un acuerdo cerrado con el fondo, los principales medios de los Estados Unidos decían, y los voceros del Fondo Monetario Internacional, que el acuerdo no estaba cerrado y que faltaba aún ciertos detalles de importancia. Por ejemplo, el tema de la paridad dólar-peso. Dijo que este año se iba a terminar el cepo del dólar, y la verdad que ya lo había dicho antes en la campaña y ni bien asumió, y no se terminó. Es más, el mismo ministro Caputo, otro Caputo, de Economía de Milei, dice que es muy difícil que se salga del cepo. Entonces, esta falta de credibilidad, que ahora sí apareció, como se dice, un cisne negro, apareció algo distinto, que le baja la popularidad, que lo desnuda al presidente ante tanta cuestión distinta de la política, me parece que eso es lo que preocupa. Y otra cosa más me preocupa, que fue motivo de la discusión, pero que la discusión tapó el verdadero motivo, que es la nominación del juez Ariel Lijo. Es el juez nunca en la historia de la nominación de jueces a la Corte, de ministros, porque en realidad se llaman ministros, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nunca un juez fue tan denostado y nunca presentaron tantas pruebas y expedientes en contra, en la Comisión de Acuerdos del Senado, en contra de un juez. Jamás. Podría haber una observación, podría haber 2 observaciones, pero nunca pasaba lo que pasó con el juez Lijo en la Comisión de Acuerdos del Senado. Inclusive con el otro juez, García Mansilla, que había dicho
que estaba mal nombrado por decreto y que si se lo nombraba por decreto él no iba a asumir, ya asumió. La Corte tuvo que tomarle juramento. Es más, un detalle que es importante, y no sé si toda la gente lo sabe, creo que no. En la tesis doctoral del conjuez del ministro de la Corte hoy, García Mansilla, se especializó justamente en el asunto constitucional de la toma de juramento y qué requisitos tendría que tener un juez para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es justamente todo lo contrario, la tesis doctoral y lo que dijo hace 2 meses de lo que hizo el fin de semana pasado, o el viernes, creo que fue, de asumir, la Corte está obligada a tomar el juramento. No le tomó juramento al hijo, por supuesto, porque tiene que decidir todavía si la Cámara, que se negó a expedirse, le da la licencia como juez federal. O sea, el hijo está tan inseguro de su nombramiento, miren lo que es un ministro de la Corte, los que están en el peldaño superior de la justicia de la nación. El tipo no quiere todavía estar asumido, digamos, o no quiere comprometerse a renunciar como juez federal de la nación porque no sabe si lo van a nombrar, y como no sabe si lo van a nombrar, si la Corte lo va a aceptar y si por el Senado va a pasar, no renuncia a ser juez federal, porque la verdad que pidió licencia, pero la Cámara que está por encima de él, la Cámara Federal, no se expidió, se lo dejó a la Corte. Así que la verdad que Milei creó una tensión, una nueva tensión institucional con la justicia al hacer lo que hizo y con los legisladores. Entonces hay un tema ahí de crispación muy importante, que me parece que es un absurdo que un presidente cometa esto, porque es pelear por pelear. Y yo creo que él crea un humo distinto o un escándalo distinto para tapar el anterior. También se equivocó Milei, no conoce la Constitución y sus asesores parece tampoco, en pedir, después se rectificó, dijo que no lo había dicho, bueno, ya estamos acostumbrados, en pedir la intervención o en sugerir la intervención o la renuncia de nuestro gobernador Kicillof. Yo no estoy en el partido de Kicillof, me parece que Kicillof no está haciendo una buena gestión, no porque no esté en nuestro partido, me parece que como gobernador no es bueno. También digo que la última vez que el radicalismo tuvo alguna pequeña intervención, tampoco fue buena gobernación, que fue la gobernación del PRO, me parece que tampoco fue buena, no se solucionaron los problemas estructurales y menos en la etapa del kirchnerismo. Entonces, de Scioli para acá podríamos hablar, o de Duhalde para acá podríamos hablar de los problemas de la provincia de Buenos Aires, y yo muchas veces estuve en primera persona trabajando ahí con proyectos y me tocó legislar en la provincia, así que yo le podría contar la historia de la provincia de Buenos Aires, la vamos a dejar para otra columna, porque es muy larga. Y se equivocó, porque por un problema de inseguridad terrible, y para la otra columna vamos a hablar qué pasa con la inseguridad y con los menores en la provincia de Buenos Aires, a partir de ahí quiso crear un escándalo y le pidió que se apartara Kicillof. Y la verdad que el presidente por sí no puede intervenir en una provincia. La provincia la tiene que intervenir a propuesta del presidente o no el Congreso de la Nación. Y puede intervenir un poder como el Poder Ejecutivo, puede cerrar la legislatura, puede clausurar por un tiempo inclusive la justicia en la intervención, pero el presidente por sí no lo puede hacer. Tiene que hacerlo el Congreso de la Nación y con fundados motivos. Y no están los fundados motivos, ni hay una convulsión en la provincia de Buenos Aires, salvo el tema de la seguridad, pero no es una convulsión interna a la que se refiere la Constitución, y tampoco hay un ataque exterior o de otras provincias, que son los motivos por los cuales se podría solicitar la intervención a la provincia de Buenos Aires. Así que como bonaerense y como persona de la política, le digo, el presidente Milei, ahí también usted se equivocó. Entonces se equivoca, antes era cada 15 días, ahora lo está haciendo cada 48 horas. Y yo creo que por su gran inseguridad, porque está quedando desnudo con todas las falencias que tiene, y porque cree que porque mejoró
cuestiones importantes de la economía, como la inflación, que es innegable, que la ha mejorado él y su equipo, le da derecho a cualquier cosa. Y porque el presidente baje la inflación con un esfuerzo muy grande y un ajuste muy grande, porque la inflación ha bajado, pero hay también un receso del 15 o el 20% en algunos rubros que dejaron de producir y otros dejan de vender. Descendió el consumo de leche, descendió el consumo de carne, descendió el consumo de medicamentos, descendió el consumo de ropa de primer nivel y ahora hay un gran conflicto con el tema de las prepagas, con el tema del colegio privado y con el tema de los útiles escolares. Que la gente va a pretender, posiblemente con alguna razón, que el Estado le proporcione algunos útiles y el Estado de la provincia y las distintas provincias no van a poder hacerlo. Por eso había programado una huelga general de docentes en las provincias que había dictado Cetera y se prorrogó por una nueva negociación. Así que bueno, este programa se lo dediqué a Milei. Otro programa, el programa que viene se lo vamos a dedicar a una cosa para mí, mucho más urgente y mucho más seria, que es el tema de los menores, el tema de por qué delinquen los menores, o por qué, la verdad que está mal dicho, por qué los menores cometen acciones que la justicia los considera delitos, si está bien o está mal que bajemos la edad de imputabilidad a los 14 años, si está mal o está bien, para mi criterio humilde, que el juzgado en lo penal juvenil, el fuero en lo penal juvenil actúa bien o actúa mal, si los institutos de menores que sirven para rehabilitar a estos menores están funcionando o están empeorando, si es un problema de la inseguridad, que es una moda que los chicos salen a robar y a matar, o es un problema estructural de la pobreza, de la marginalidad creada por los malos gobiernos de la provincia de Buenos Aires, entre otros, también pasa en otros lados, y por una infección y una corrupción del narcotráfico en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Pero a mí me gustaría hablar en la próxima columna de la provincia de Buenos Aires. Miren qué títulos tenemos para la próxima columna. Así que bueno, esta es mi impresión. Espero que el árbol no nos tape el bosque esta semana, que dejemos el episodio de Manes y de Caputo y tengamos mucha atención a ver qué pasa con la estafa de las criptomonedas y con los temas económicos que se están tapando por este escándalo. Esta es mi opinión, cada cual tiene la suya y escuchamos también la suya, que es muy importante. Muchas gracias. Así que estábamos compartiendo en la apertura de